Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el tratamiento contable y fiscal en los diferentes casos. Eh, entonces, en el primer caso sería sobre la franquicia. En este caso, que es la empresa Alimentos Express, el valor fue de 100 millones de pesos. La fecha de adquisición fue en enero del 2024. La amortización fueron de 5 años. Y pues la amortización fiscal, según el artículo 74, guión 1 del Estatuto Tributario, a 10 años. El tratamiento contable en NIF está basado en la NIC 38 de activos intangibles y reconocimiento al costo, amortización sistematizada durante la vida útil de 5 años y gasto anual contable de 20 millones de pesos. El asiento contable aquí sería entonces como gasto de amortización de la franquicia sería por 20 millones de pesos y la amortización acumulada de la franquicia que sería por 20 millones de pesos. Como tratamiento fiscal, aquí hablamos en el artículo 74-1 del Estatuto Tributario, que sería de amortización mínima de 10 años. El gasto deducible anual sería de 10 millones y durante el frente al tratamiento contable serían los 10 millones. Entonces, como fundamento normativo, aquí el artículo 74-7 del Estatuto Tributario que nos habla de los activos intangibles adquiridos que deberán amortizarse en un tiempo no inferior a 10 años, salvo disposición en contrario. Esto aplica para marcas, patentes, franquicias, licencias y no, entre otros. La clasificación de la diferencia. Entonces, este tipo de diferencia sería temporal, ¿sí? Ya que la diferencia pues se revierte en los años siguientes y ya el gasto total sería el mismo, serían 100 millones de pesos, pero en distintos periodos. Aquí mostramos la conciliación fiscal, donde pues vemos que la base contable son los 20 millones, la base fiscal son los 10, y que esa sería la diferencia y pues sería, como hablábamos, que sería una temporal y iría a un impuesto inferior, que sería la tasa al porcentaje actual de 35%, eh, y esa diferencia se revertiría en los años siguientes a deducible fiscal en mayor valor. En el segundo caso sería el subsidio estatal. Aquí la empresa Agroindustrias del Valle, que tiene un subsidio recibido por 50 millones, y es una modernización agrícola. La norma fiscal que trata sería el artículo 36-1 del Estatuto Tributario. Aquí en tratamiento contable que hablamos, que está basado en la NIC 20, que es la contabilización de las subvenciones del gobierno. Subsidio se reconoce cuando existe certeza razonable de su recepción. Se presenta como ingreso diferido y se reconoce en resultado en la medida que se amortiza el activo. La vida útil estimada son 5 años y el ingreso contable anual sería de 10 millones de pesos. Aquí el asiento contable sería entonces el ingreso del banco, los 50 millones, y ingreso diferido, que serían del subsidio estatal por los 50 millones. De igual manera, pues acá hablamos del ingreso diferido por año, que serían de 10 millones de pesos, y el ingreso operacional, que son los mismos 10 millones de pesos. Como fundamento normativo, entonces, como hablábamos, el artículo 36-1 del Estatuto Tributario, que son los auxilios y donaciones o subsidios del Estado que se dediquen a las adquisiciones de activos fijos o a su modernización no constituyente de renta ni ganancia ocasional. Y aplica cuando estén excluidos. Su clasificación es permanente. ¿Por qué? Porque el ingreso contable se reconoce gradualmente, pero nunca será ingreso fiscal, ya que la ley lo excluye permanentemente de la base gravable. Aquí en la consignación fiscal, entonces lo vemos con ingreso por subsidio, en donde la base contable son los 10 millones de pesos y la diferencia son los 10. Entonces su tipo de diferencia sería permanente, por lo que este no es grabado. Caso 3, que es ajuste por valor razonable en inventarios. Aquí entonces hablamos de la empresa 6G Limitada, en donde el ajuste contable fueron de 20 millones y su concepto es de la medición a valor razonable del inventario al cierre. Y la norma fiscal que nos aclara aquí se lee al artículo 59 del Estatuto Tributario. El tratamiento contable sería que basado en la NIF 13, que es medición valor razonable, y la NIF 2 de inventarios, aquí habla de los inventarios pueden medirse en valor razonable cuando la entidad actúa como intermediario de materias primas y los incrementos del valor razonable se reconocen como ganancias del resultado. El asiento contable entonces sería que acá en los inventarios serían los 20 millones y el ingreso por valoración a valor razonable serían también los 20 millones. El tratamiento fiscal, aquí hablando del artículo 59 del Estatuto Tributario, que nos dice que no se reconocen como ingresos realizados los ajustes por valor razonable.
revelaciones o valorizaciones hasta tanto no realicen mediante enajenación o disposición. Por lo tanto, el incremento de 20 millones no constituye ingreso fiscal en el 2024. Como fundamento normativo, el que hablábamos, el artículo 59, y lo que son los ajustes por valor razonable, que no son ingreso fiscal mientras no se realicen. Y solo tienen efecto tributario cuando los bienes se disponen al efectivo. Este tipo de diferencia es temporal, ya que el ingreso contable se reconoce en el 2024, pero fiscalmente se reconoce cuando el inventario sea vendido. La diferencia se revertirá en el futuro. Bueno, y aquí miramos la conciliación fiscal, donde la base de gravables son los 20 millones, no hay base fiscal, y la diferencia son los 20. ¿En dónde? Entonces este sería una temporal, y su impuesto diferido, que es por la base del 35%, sería los 7 millones de pesos. Pues obviamente la diferencia se revertirá cuando se venda el inventario y se reconozca el ingreso fiscal. En el caso 4 hablamos del arrendamiento de maquinaria, donde está la empresa Construcobro SAS, y en el contrato es un arrendamiento por maquinaria por 24 millones. La duración son de 12 meses, que es de enero a diciembre del 2025. Eh, el contrato se firmó en el 2024. Y acá pues, vamos a hablar del artículo 28 del Estatuto Tributario, en donde habla aquí de la norma aplicable, también habla sería de la NIF 16, que es de arrendamientos, y habla del reconocimiento, que sería el gasto que se reconoce en los periodos en el que se devenga, en este caso fue en el 2025, sin importar la fecha de firma del contrato. Entonces, hablaríamos del año 2025. Contablemente no se registra en el 2024 porque el contrato empezó en el 2025. Y el gasto mensual sería por 2 millones durante el 2025. En tratamiento fiscal, según el artículo 28 del Estatuto Tributario, los ingresos y gastos se reconocen con base en el principio de causación, es decir, cuando se realizan contablemente, lo que hablábamos anteriormente. El gasto solo es deducible en el 2025 cuando se cause efectivamente. Por lo tanto, en este no hay gasto fiscal en el 2024. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 28? Que los ingresos y los gastos se reconocen en el periodo en el cual se causa. Esto es cuando se nace en el derecho o la obligación, aunque no sea pagado o recibido. Entonces la diferencia sería que acá no hay ninguna, porque pues, obviamente estamos hablando del 2025, tanto contablemente como fiscalmente el gasto se reconoce en este año, 2025, y no presenta diferencia temporal en el año 2024. Por lo tanto, la conciliación fiscal pues no tendría base ni contable ni fiscal, no habría ninguna diferencia, entonces no aplicaría para el año 2024. Y en el caso número 5, que es de multa incumplimiento contractual, aquí hablamos de la empresa Textiles Álamo S.A., que es un pago de una multa contractual por 18 millones en 2024. El motivo fue por incumplimiento en la entrega de los productos. Y pues acá vamos a hablar de la norma del artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el tratamiento contable? Pues bueno, hablando de la NIC 37, que es de provisiones que pasivo, contingentes y activos contingentes. Eh, la multa se reconoce como gasto cuando la obligación es probable y puede estimarse. Aquí la asiento podría ser entonces como gasto como multa de los 18 millones contra el banco o la provisión por 18 millones. Esto disminuye el resultado contable en el periodo 2024, ya que es un gasto. Y ya hablando del tratamiento fiscal del artículo 107 del Estatuto Tributario, solo son deducibles los gastos con relación de causalidad necesario o proporcionados. Las multas y sanciones y penalidades impuestas por incumplimientos de normas o contratos no son deducibles. Entonces, en este caso, es un gasto de 18 millones que no puede restarse como deducción de la declaración de renta, ya que esto fue una multa. En el fundamento normativo, hablando del artículo 107, para que los gastos sean deducibles deben tener relación de casualidad con la actividad productora de renta, ser necesarios y proporcionados. No son deducibles las sanciones, multas y penalidades, como en este caso. En la clasificación sería un tipo permanente y la explicación sería que el gasto se reconoce contablemente en el 2024, pero nunca será aceptado fiscalmente, no se reversará en periodos futuros. Y hablando pues ya de la conciliación fiscal, entonces la base gravable serían los 18 millones, y la diferencia serían los 18 millones que sería permanente. El resultado contable es menor que la renta fiscal y no se reconoce el impuesto diferido, pues la diferencia no se revierte. Muchísimas gracias por su atención.